Buenas tardes, todas las personas que se van conectando. Hola Rocío, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Nos vamos a tomar 5 minutitos de mínima tolerancia. Hola sedes integradas. Hola Marisa, ¿cómo les va? Como bien decía, nos vamos a tomar 5 minutitos de tolerancia. Hola desde Mendoza, qué lindo, ¿no? Emiliano, Antonella. Mientras esperamos que se conecten, ¿sí? Y luego vamos a empezar a hablar sobre este trabajo, creo yo, en estos tiempos que es tan vital, ¿no? En relación al rol de lo que es el acompañante terapéutico, ¿sí? Hola Natalia, Antonella, bueno, Emiliano. Eh, Cosa que creo yo que dentro de los aspectos que forman parte de la formación del acompañante terapéutico, quizás es una de las condiciones a tener en cuenta, eh, de las más simples y quizás al mismo tiempo de las más complejas, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a dedicar un poco en este espacio que va a ser dividido en 2 días distintos, empezar tratando de introducir bien esto que se corresponde al rol del acompañante terapéutico, tratando de empezar a hacer una introducción, una breve perspectiva histórica con respecto al mismo, para luego, el próximo encuentro, abordarlo más desde lo que es la integración escolar o el trabajo en el ámbito escolar, ¿no? Teniendo en cuenta todas estas consideraciones planteadas el día de hoy para proponer lo que es el trabajo en escolaridad, ¿sí? Pero bueno, mientras tanto, les pido un poquitito de paciencia mientras hacemos tiempo a que se conecten, ¿sí? Como para tratar de empezar con la mayoría presentes, ¿sí? Yo mientras tanto los voy leyendo cada uno. Hola, hola Natalia, Lau, Karina, Lorena, Nancy. Pequeña cuestión que también me gustaría decir, que seguramente voy a volver a repetir en algunos minutos, es que la idea del espacio es que podamos ir interactuando en la medida que se vaya dando, ¿sí? Por lo que están todos absolutamente bienvenidos a preguntar, a consultar, a opinar, y en la medida de mis posibilidades los iré leyendo, iré contestando las distintas preguntas que puedan llegar a ir surgiendo, ¿sí? Por lo que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier incógnita que les pueda llegar a surgir, ustedes la sueltan, y si se encuentra dentro de mis posibilidades, ciertamente trataré de contestarla, ¿sí? En lo que hago este poquito de tiempo, les comento un poquito quién les va a hablar al día de hoy. Habrá gente que ya me conoce, habrá gente que por ahí se está encontrando conmigo por primera vez, y contarles, bueno, mi formación es en el mundo de la psicología, ¿sí? Por lo que, con respecto a lo que son las distintas cursadas que se dan en las distintas sedes, por lo general los contenidos que abordo se corresponden a ese mundo, al mundo de la psicología, en relación al trabajo del acompañante terapéutico, al estimulador temprano, al psicomotricista, ¿sí? Pero por otro lado, como profesión, ya de hace 8 años soy acompañante terapéutico, por lo que en lo que es mi práctica del día a día me desempeño dentro de lo que es el rol, ¿sí? Así que la idea, hola Nadia, Vanessa, la idea en esta conversación del día de hoy, si es que la palabra conversación le queda justa, si es que podemos ir interactuando, la idea es, en cierta medida, poder decir con palabras sencillas algunas cosas que quizás a veces se dicen de manera rebuscada, ¿no? Esa será un poco la idea o el objetivo que tengo el día de hoy, de poder decir de manera que resulte entendible, cómodo y no por eso menos profundo, ¿no? Algunos conceptos en relación a lo que es el rol del acompañante terapéutico, ¿sí? Pero bueno, mientras tanto saludo a aquellas personas que se van conectando. Buenas tardes Julieta, Romina, Marilyn. Pero bueno, yo tengo que, bueno, ya han pasado 5 o 6 minutitos, así que bueno, despacito vamos a ir empezando, ¿sí? Recuerden que están completamente invitados a participar, a preguntar,
De hecho, vamos a tratar de adueñarnos de este espacio en la medida que se pueda, lo más que se pueda también, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de la clase de hoy, o de la clase, o de la conversación, de la charla del día de hoy? En principio, poder empezar a entablar algunos conceptos básicos en relación a lo que es el rol del acompañante terapéutico, ¿sí? Pero hablar directamente del rol del acompañante terapéutico sin tener en cuenta quizás algunos aspectos, perfecto, y leo que estamos empezando, sin tener en cuenta quizás algunos aspectos en relación a la historia, sin ponernos quizás demasiado técnico con esto. Me parecería que no nos permitiría poder ubicarnos. Me preguntas, estoy haciendo el curso de acompañante terapéutico de 8 meses y me faltan solo un mes para terminar. Me gustaría saber si me sirve el curso para trabajar o perdón, estoy leyendo, tengo que tener licenciatura y me encanta seguir capacitándome. Susi Leiva. Bien, Susi, el curso de acompañante terapéutico te permite salir al campo laboral, ciertamente no necesitas tener ninguna licenciatura para ser acompañante, y de hecho un poco la charla del día de hoy está orientado por ubicar en las cuestiones del rol, ¿sí? No es el rol, por ejemplo, de un psicólogo ejercer como acompañante terapéutico, si bien por ahí puede hacerlo, pero no es la misma competencia ni el mismo rol, sí será una cuestión de, en todo caso, de posicionarse en un lugar distinto, ¿sí? Por lo que no hace falta ninguna licenciatura con el curso que estás estudiando, que ya veo que te queda poquito, te alcanza perfectamente para poder abordar lo que es esto del acompañamiento terapéutico, ¿sí? Bien, estoy leyendo que Silvia dice esto de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Jessica diciendo que es estudiante de la tecnicatura. Bien. Mil Gallegos, hola Fede, me gustaría que comentes sobre los cursos, su vigencia, sobre la importancia de hacer la tecnicatura. Bien. Con respecto a lo que son, que no es tanto la idea del día de hoy, sí vamos a hablar del rol, pero la pregunta es bienvenida. Los cursos de acompañamiento terapéutico son completamente válidos, sirven para lo que es el trabajo, para poder oficiar dentro del rol de lo que es el acompañante terapéutico. Nosotros particularmente trabajamos con los cursos del CPSA, ¿sí? Y todos son completamente válidos para poder ejercer este maravilloso trabajo que es el acompañante terapéutico. Lo que yo jamás voy a ir en contra de lo que son los procesos de formación complementarios. Sí, que estoy queriendo decir con esto, que todo proceso de formación que contribuya a la carrera, que nos contribuya y que nos forme y que colabore en que seamos mejores profesionales, siempre voy a estar a favor de poder llevarlos y de realizarlos a cabo, ¿sí? Esta es una cuestión que me parece que es importantísimo tener en cuenta, sobre todo por las distintas actualizaciones que se ponen y que se deberían tener en cuenta al momento del trabajo. El ámbito correspondiente a lo que es la salud mental, que es donde va a intervenir el acompañante terapéutico como uno de los dispositivos al servicio de la salud mental, necesita de constante actualización, ¿sí? Esto no es, o los contenidos que se aprenden no son contenidos que se instalan de una vez y quedan fijados para siempre, sino que como todo en la vida se actualizan y que necesitan cierta exigencia de nosotros para poder ir al ritmo de las actualizaciones que van saliendo constantemente. Por lo que siempre que haya algún acompañante terapéutico o cualquier persona interesada en seguir formándose, como puede ser la importancia de la tecnicatura que bien proponía mí, me parece que está muy bien que lo hagan, pero no solamente desde lo que es la formación más de tipo formal, sino también desde una cuestión más en autogestionada, el hecho de interesarse por los distintos temas, por las actualizaciones que se hacen en distintas patologías. Y esto muchas veces también lo podemos hacer por nuestra cuenta, en tanto que tengamos el interés de realizarlo, ¿sí? Bien, ahí veo que hablan con respecto a la certificación de los títulos. Ciertamente están certificados a nivel nacional, ¿sí? Vanessa dice, se trabaja en el rol del acompañante terapéutico con una mirada subjetiva a cada individuo o la mirada hacia el otro. Bien. Pero bueno, vamos a ir organizándonos, vamos a ir empezando a desarrollar esto de lo que es el rol del acompañante terapéutico. Y si bien
Es una carrera que se viene desarrollando fuertemente y muy rápidamente en lo que es la última década. Hola Anabel. Silvia. Como es, si bien bueno, se viene formando de una manera muy rápida en lo que es la última década, esta es una propuesta que se viene gestando, no solamente la del acompañamiento terapéutico, sino la de todo el contexto que acompaña a lo que es el rol, allá más o menos desde la década del 60, década del 70, ¿sí? Particularmente muy fuertemente en Latinoamérica, siendo Argentina en uno de los precursores más fuertes que se han tomado para poder empezar a ejercer esto que es el rol del acompañante terapéutico. Como el rol del acompañante terapéutico nace, o no es que directamente nace, pero que ha sabido muy influenciado por las prácticas psicológicas habituales de nuestro país, tiene una fuerte impronta psicoanalítica. Y de hecho, aquellas personas que se encuentren cursando el curso de acompañante terapéutico observarán que hay bastante de este tipo de contenido en relación al psicoanálisis freudiano, algunos aportes también de lo lacaniano, ¿sí? Pero por otro lado, y no menos importante, importantísimo lo que es la práctica del acompañante terapéutico, aportes de la psicología social, ¿sí? Tengo un mensaje para leer. En el acompañamiento de parte del equipo se abrió cómo puedo involucrarme para hacer que la madre vuelva a tomar este equipo, ya sea psicólogo o porque partamos de la base de que la T no trabaja solo. Bien, Vani pregunta: hola, buen día Federico, tuve el agrado de tenerlo como profesor y quería comentarle que estoy en un acompañamiento. Bueno, muy bien. Y parte del equipo se abrió. ¿Cómo puedo involucrarme para hacer que la madre vuelva a tomar ese equipo, ya sea psicólogo? Voy entendiendo, porque apartamos de la base de que AT no trabaja solo. Bien. ¿Qué situación, no? Bueno, ciertamente es un requisito que el acompañante terapéutico trabaje siempre inmerso en lo que es un equipo terapéutico. Y por otro lado, esto de cómo hacer. Bueno, en principio la posición y la vinculación que tenemos en relación al rol no nos ubica en la posición de seres omnipotentes ni magos, ¿sí? Sería necesario poder conversar desde lo que es un aspecto más ético y profesional que compone a cada uno de nosotros con las familias, en tanto que entendemos que los distintos tipos de tratamientos y la figura del acompañante se encuentran completamente dirigidos al bienestar y a lo que es la autonomía e independencia del sujeto, pero al mismo tiempo en lo que es la construcción de la trama social de ese sujeto. Pero la realidad es que en esos casos en particular, si es que no nos encontramos trabajando, más que tratar de generar cambios mediante las intervenciones pertinentes, no podemos hacer tampoco muchísimo más. Hay decisiones y hay procesos terapéuticos que a veces no se encuentran en su debido tiempo para poder ser realizados, ¿sí? Lo que no quita que no dejemos de intentar, ¿bien? Lo que no quita que no dejemos de intentar. Bueno, la cuestión de la pandemia ha sido un gran obstáculo en los distintos tratamientos, ha sido un gran obstáculo, sobre todo en muchos de ellos por lo que es la presencialidad, ¿no? Esta imposibilidad en algunos casos de poder trabajar de manera presencial y de contar con distintos dispositivos tecnológicos pudo haber resultado un obstáculo para poder sostener los tratamientos, lo que no quita que nosotros desde nuestro rol no tratemos de encontrar las soluciones pertinentes a esos conflictos, ¿sí? Pero bueno, un poco retomando la cuestión de la historia, ¿sí? Del acompañante terapéutico, que esto será como muy breve, como muy breve, decir que bueno, que ha habido grandes aportes desde lo que es la teoría psicoanalítica, y esto está muy vinculado con la impronta nacional, bien, en lo que es el abordaje del rol del acompañante terapéutico, pero también de lo que es la psicología social, que se ha construido, constituido, formado fuertemente también en Latinoamérica y teniendo en Argentina quizás uno de sus bastiones más importantes, ¿sí? Esto debido a que cuando se empieza a plantear lo que es el rol del acompañante terapéutico, se tiene en fuertemente la consideración de lo que es el trabajo en el ámbito sociocomunitario, ¿sí? Y esto está muy ligado al momento en el que nace fuertemente una necesidad de empezar a contar con dispositivos que tiendan a llevar hacia la externalización, ¿bien? Dispositivos que tiendan a llevar hacia la externalización. ¿Y esto por qué? Porque nuevamente estamos hablando de lo que es la década del 60, lo que es la década del 70, ¿sí?
Y en aquellos momentos el paradigma que imperaba muy fuertemente era el paradigma psiquiátrico clásico, con una bajada médica hegemónica completamente ya no sé, ¿no? Pero bueno, con una bajada médica muy fuerte, ¿sí? En donde la internación de los distintos pacientes con distintos problemas en salud mental era un requisito y una de las posibles estrategias terapéuticas más fuertes usadas en aquel momento, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurría con estos dispositivos y qué pasa todavía el día de hoy, ¿sí? Se sabe, hoy en día en retrospectiva podemos saberlo muy bien esto, que estos abordajes o estos dispositivos de encierro con estas bajadas terapéuticas no son lo que se dicen del todo efectivos, ¿sí? De hecho no son efectivos en lo más mínimo y tienden muchas veces a empeorar en cierta medida aquellos casos en donde por ahí la estructuración psíquica tiende a tener cierta labilidad, ¿sí? Esto es una cuestión bastante importante a tener en cuenta. Y en la medida que se fueron dando cuenta, estamos hablando de la década del 60, la década del 70, en la medida que empezaron a tener en cuenta que los beneficios de semejantes dispositivos de encierro que se pensaban para el servicio de la salud mental no resultaban como se decía que resultaban, empezó a ser necesario poder empezar a entablar ciertos otros tipos de dispositivos o estrategias, no quedarse solamente en la crítica, ¿sí? Para estos momentos hubo fuertes propuestas que trataban de distinguir o poder generar alternativas a lo que eran los sistemas de internación. Bien, cuando hablamos de los sistemas de internación, eran sistemas en donde las personas terminaban viviendo en este tipo de instituciones. Nuevamente, por la década del 70, la mitad de las camas ocupadas a nivel mundial, pertenecían al sistema de salud mental. Bien, al sistema hoy, en este presente, donde estamos hablando constantemente de la ocupación de camas, ¿sí? Pensemos que hace 40 años atrás, hace 50 años atrás, la mitad de las camas se encontraban ocupadas por personas con distintas problemáticas del orden de la salud mental. Y esto, sin duda alguna, ubica una urgencia en aquel momento que es necesario atender. Bien, aquellas corrientes que empezaron a hacer distintos tipos de propuestas en relación a este tipo de problemática fue el psicoanálisis en cierta medida, ¿sí? También los que fueron denominados como movimientos de antipsiquiatría, ¿sí? La psiquiatría comunitaria, por otro lado, y por qué no también la psicofarmacología, ¿sí? La psicofarmacología, ¿por qué? Porque en la medida que empiezan a aparecer nuevos y mejores fármacos con menos efectos secundarios, en la medida que se fueron desarrollando en el tiempo, con lo que nos encontramos es con personas que podían empezar a interactuar de una manera quizás más adaptativa en sociedad, ¿sí? Luego hubo una reacción también en contra quizás de lo que se corresponde a la medicación, sobre todo por cómo se aplicaba. Pero en principio estos movimientos del psicoanálisis, la antipsiquiatría, la psicofarmacología, aportaron muchísimo para poder empezar a generar y a construir nuevas alternativas, ¿sí? Debemos decir que en lo que se corresponde a las condiciones de salud mental de aquel momento, como bien decía hace apenas unos minutos, estos dispositivos de encierro no solamente que no permitían un buen tránsito hacia esto que se entiende como el sentido de cura, sino que también muchas veces complicaban y perjudicaban a los pacientes, ¿no? Esto se puede ver muchísimo, incluso acá en lo que es Argentina, para la misma década, en tanto que los distintos dispositivos de encierro, estos dispositivos psiquiátricos clásicos, muchas veces tendían a despersonalizar a los sujetos, a los pacientes, ¿sí? Y en tanto que se despersonalizaban, personas que por ahí llegaban con cuadros entendidos como menores, terminaban complejizando y evolucionando a casos más complejos
o mayores, ¿sí? En donde ciertamente los dispositivos de salud pertinentes de aquel momento no hacían más que empeorar las cosas. Por otro lado, y hay una anécdota que en cierta medida es un tanto tragicómica, que propone Václavic en uno de sus libros, en donde cuenta una experiencia que roza lo absurdo y que fue real, ¿no? Y paso a comentársela como para entender un poco la dinámica de los sistemas de encierro de aquel momento, ¿sí? Disculpen, me estaban llamando. Bien, ¿qué le ocurría? ¿Qué es lo que ocurría con esta anécdota? ¿Sí? Llegaba un equipo, ¿sí? Una ambulancia, que tenía el objetivo de ir a retirar a cierta persona que al parecer se encontraba descompensada mentalmente, ¿bien? Y que necesitaba una intervención de tipo de internación, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre en este caso en particular? Este dispositivo, la ambulancia con los médicos llega, ¿bien? Y se encuentra con la presunta paciente. La recogen y ciertamente esta persona empezó a patalear, empezó a escupir, empezó a morder, se negó rotundamente, se negó a ser retirada de este espacio, ¿sí? Para ser trasladada a su correspondiente lugar de internación psiquiátrico. ¿Cómo continúa la siguiente anécdota? Un par de kilómetros después, le llega la notificación a esta ambulancia que estaba trasladando a esta mujer que se habían equivocado de persona, ¿sí? Que se habían equivocado de persona. Ahora, ¿qué es lo que tiende a ocurrir con estos dispositivos? Que en la medida que se ha generado, se ha construido, se ha implantado la etiqueta de un diagnóstico en ese otro, ¿sí? En la medida que aparece el sello y queda el diagnóstico fijado y se entiende que esa persona entra dentro de la categoría de loco, ¿bien? Que no es el término que nosotros vamos a utilizar, pero es el término que culturalmente y que socialmente por lo general se asigna a las personas que tienen algún tipo de problemática del orden de lo mental, ¿sí? Una vez que esta etiqueta queda instaurada, la persona que se encuentra padeciendo de esa enfermedad o de ese trastorno no tiene respuesta posible que sea entendida dentro del marco de lo saludable, ¿sí? Si nos trasladamos nuevamente al ejemplo de la mujer, entendemos que cada una de las conductas que llevó a cabo son conductas completamente racionales de una persona que está siendo secuestrada, ¿sí? Por eso los insultos, por eso las patadas, por eso los escupitajos. Bien, ahora, desde la sanción de un paradigma médico hegemónico, en este caso con una bajada muy fuerte de lo que es la psiquiatría clásica, la sanción que se hace de cada una de estas conductas no termina o no hace más que corroborar que esta persona era la paciente a la que se había llamado, a la que se había solicitado llevar, ¿no? ¿Y a qué viene, en todo caso, esto que se ha repetido, no particularmente este ejemplo, pero que este tipo de situación, la confirmación de la etiqueta se ha dado por muchísimo tiempo? ¿A qué viene? Y en principio que este tipo de paradigmas, este tipo de dispositivos en donde se sanciona, bien, en base a una etiqueta que este otro no tiene una producción razonable, no hace más que enfermar. Hay también un experimento en un escrito que se denomina sobre estar sano en un medio enfermo, ¿sí? Disculpen, voy a tomar sobre estar sano en un medio enfermo, en donde una persona sin ningún tipo de problemática psicológica decide internarse de manera voluntaria en una institución psiquiátrica solamente para poder atravesar la experiencia de lo que era vivir en este tipo de medio, ¿sí? Semanas después se encontró con una despersonalización terrible, porque era tratado como se trataban a las personas que se encontraban internadas ahí adentro. ¿Y esto qué quiere decir? Que este tipo de contextos generan patología. Ahora, en la medida que se fue tomando conciencia de que este tipo de dispositivos no eran los mejores, no eran los correctos, y que en todo caso no promovían aquello que decían promover, ¿sí? Fue necesario empezar a
generar o construir esto que se denominó como los procesos de desinstitucionalización. Bien, tratar de empezar a retirar a las personas de estas instituciones en la medida que fuera posible y empezar a ubicar distintos dispositivos con tendencia a la socialización. Uno de esos dispositivos es el del acompañante terapéutico, que ha tenido ciertos precursores a lo largo de la historia y según el país en donde ha nacido. En España, por la década del 70, que tenía como una especie de... El trabajo estaba más orientado al marco institucional, se lo denominaba monitor del tiempo libre. ¿Sí? Esta primera aproximación a lo que luego fue el rol del acompañante terapéutico, que por lo general tenía como trabajo tratar de organizar el tiempo libre de las personas que se encontraban internadas. ¿Sí? En Francia se lo llamaban animateur, imagino que la pronunciación francesa debe ser distinta, pero que tenían como finalidad, y estaba bastante la misma que la de España, pero más orientada a lo que es el marco social, por lo que ahí ya hay una apertura del concepto como para tratar de trascender las paredes de la internación y salir hacia afuera. Luego tenemos el concepto de interviniente clínico, que se aplicó muchísimo en lo que es Canadá, ¿sí? Y estos son los precursores de lo que fueron previamente, décadas atrás, el acompañante terapéutico, ¿sí? El interviniente clínico en Canadá. Los denominados dispositivos de enlace, por ejemplo, en Inglaterra y Bélgica, bien, también estos también con más tendencia a la externalización. Y en Argentina y Brasil, esto que se denominó amigo cualificado, ¿sí? Exactamente Natalia, esto que fue el amigo cualificado, que ciertamente fue luego necesario generar esta modificación de lo que es el nombre por el rol que supone en todo caso ser el amigo, ¿sí? Ahora bien, le voy a preguntar a ustedes, ¿sí? Le voy a preguntar a ustedes con respecto al rol del acompañante terapéutico. ¿Qué consideración tienen ustedes con respecto al rol? ¿Qué me pueden decir? ¿Sí? Hasta acá venimos haciendo esta especie de recorrido mínimo, ciertamente mínimo, porque se puede hablar muchísimo de esto, pero trayéndolo un poquito más al presente. ¿Cuál es el rol del acompañante terapéutico? El rol del acompañante terapéutico. En principio estuvimos diciendo, ¿no?, que la orientación, sostener, escuchar, dice Marisa. Bien, esta cuestión del sostener, bien, del ser un oído en cierta medida entrenado, será importantísimo al servicio de lo que es el trabajo del acompañante terapéutico, ¿no? Pero en principio, si tuviésemos que ubicar una idea como quizás muy general, pero creo yo que bastante acorde a lo que es la necesidad del rol. Ale dice acompañar, contener. Bien, Silvia coincide con esto de acompañar, ¿no? El rol del acompañante terapéutico va a estar muy ligado a esto que ya dijimos un poquito previamente, acompañar al niño, al adulto, dice Milu, abriendo la posibilidad también de los distintos rangos etarios, ¿no? Trabajar en lo que es en comunidad, ¿sí? Trabajar en lo que es en comunidad, en principio, será sin duda alguna de lo que es esta capacidad de ser empático, como bien dicen, de acompañar, sostener, pero estará también muy ligado, muy llevado a lo que es el ámbito del orden de lo social, ¿sí? El rol tiene que ver con prestar contención, brindar una escucha clínica desde la abstinencia para que pueda surgir algo de la subjetividad del otro, posicionarnos como un ser semejante, dice Marlene, ser empático, dice Natalia. El rol es acompañar, ayudar a la integración a su familia y la sociedad, acompañar, contener, escuchar. Bien, sí, con respecto al rol, nos vamos a encontrar con todo este tipo de intervenciones. La contención, sin duda alguna, será una de las principales, ¿sí? Y será una contención a diferencia
de cómo se lo pensaba en primer medida, lograr mejorar la calidad de vida, ciertamente, claro que sí, acompañar, contener, guiar, ayudar a tener un plan, visión futura, trabajar con la producción y el contexto en equipos interdisciplinarios, bien, crear condiciones, desarrollo del individuo, formar un vínculo con el paciente, bien, sí, sí, completamente, completamente, vamos a trabajar en cada una de esos aspectos, ¿sí? Una escucha generosa, la distancia óptima. Bueno, la distancia óptima va a ser algo que que vamos a conversar hoy por una cuestión del orden de lo terapéutico para poder intervenir, pero al mismo tiempo desde el punto de vista ético, ¿no? Poder intervenir acompañando en el proceso que el paciente y su ámbito necesite apoyo. Bien, Vanessa, Alicia, el rol es acompañar, es imprescindible, dice Salomé, fomentar una mejor calidad de vida. Bien. Otra de las funciones dentro del rol es ofrecerse como referente, ¿sí? Será ofrecerse como referente, y en tanto que uno se ofrece como referente, y luego vamos a tratar de ser un poquito más puntilloso con este tipo de cuestiones, operar como un organizador psíquico, ¿sí? Primero armar un encuadre para lograr bien el rol de la T, dice Javier, y en la cuestión del encuadre también es una cuestión muy importante, y hay algunas cuestiones que se debaten muchísimo en relación al encuadre en el acompañante terapéutico. Rocío dice: ayudar en la reinserción social, creando y fortaleciendo vínculos, ser el sostén del paciente. Hola, Analía. Bien. Otra de las funciones que está muy al servicio del acompañante terapéutico, proponer distintos tipos de intervenciones para lo que es fomentar la creatividad, ¿sí? Para que pueda desplegar lo que es la capacidad creativa del paciente, ¿sí? Sobre todo aquella capacidad creativa que por ahí se encuentra inhibida por el contexto, que muchas veces tiende a ser un contexto perjudicial. Asistiendo en forma diaria, acompañar, contener, poner el cuerpo a la mirada subjetiva y empatía. Bien, esto que está diciendo Oscar, ¿no? Proponer una mirada con respecto al mundo, ¿sí? Con respecto al mundo del paciente será como muy importante. La comunicación es una de las claves, y también la empatía. Bueno, sin duda alguna los rasgos de comunicación, las formas en las que se traslade la comunicación será muy importante, ¿sí? Pero también será aquella de ser un puente, un nexo entre lo que es nuestro acompañado, ¿sí? Y el marco social, ¿sí? Y por qué no también poder participar en lo que es la trama familiar de ese sujeto, ¿sí? Ahora, el acompañante terapéutico como un dispositivo ligado a lo que es el marco de la salud mental, como bien dijeron anteriormente, se va a encontrar trabajando y va a necesitar, ¿sí? de lo que es un trabajo en equipo, esto que se conoce como el equipo terapéutico, el equipo interdisciplinario, ¿sí? Y será en conjunto entre el equipo, el acompañante, y por otro lado los intereses del orden de la familia, si es que hubiese la familia, el paciente, los padres, todo será según la situación particular en la que se encuentre el acompañado, ¿sí? Permitirá en todo caso, teniendo en cuenta los intereses que se van a poner en juego en esos conjuntos de personas, trabajar en lo que es el diseño de las estrategias terapéuticas pertinentes a las necesidades de ese sujeto, ¿sí? Estas estrategias que tendrán siempre una intención de inserción social, ¿sí? Bien, la cuestión del encuadre, la distancia óptica, la óptica óptima, ¿sí? Pero sin duda alguna, estas estrategias que se irán formulando entre lo que es el equipo terapéutico, ¿sí? Y por otro lado, aquella pata que se corresponda más al orden del acompañado, pero también dentro del marco familiar y las necesidades que se vayan a dar en el marco familiar, generará en algún punto, y esto es prácticamente imposible de que no ocurra, ciertas tensiones en relación a esos conflictos de intereses que se puedan llegar a dar, y la idea será proponer que estas estrategias se encuentren en cierta medida en satisfaciendo todos los frentes, ¿no? Por eso es que el trabajo debe ser un trabajo organizado en relación a lo que son las estrategias, y por el otro lado porque en la medida construir un vínculo con su entorno también es fundamental, dice Vanessa,
La supervisión de la T es importante para un buen trabajo. Bueno, sin duda alguna la cuestión de la supervisión. Ahora, en tanto que nos encontramos atendiendo sobre todo a lo que son las necesidades de ese paciente, nos va a pasar del paciente y también de la familia, ¿no? Que a la medida que se van sorteando los distintos obstáculos, podemos generar con cierta medida, poder sostener un vínculo que podría ya estar establecido de antemano, ¿sí? Todo depende de qué momento del tratamiento nos encontramos, o por ahí, como una cuestión principal, fundamental, será el hecho de poder vincular, ¿no? El hecho de poder vincular. Se dice del acompañante terapéutico que el acompañante trabaja en lo que es el ámbito de lo cotidiano de ese paciente, ¿sí? Trini dice entender que somos eso, el nexo entre la familia y el círculo diario, el equipo interdisciplinario. No podemos faltar, debemos ser prudentes en cada paso, comunicación, respeto, ética, una estrategia asertiva, trabajar con supervisión para no desbordar y fallar nuestro objetivo con el paciente. Bien, esto que se dice está realmente es muy interesante que lo traigan. Y que bueno, por ahí nos corre un poco quizás el cronograma de tema particular, pero creo que es un tema fundamental a tratar, ¿no? En principio la cuestión de la supervisión. La supervisión es no solo que es necesaria eh, para que el acompañado en este caso pueda tener o pueda obtener lo mejor por parte de su acompañante, sino también para lo que es la buena salud del acompañante que se encuentra trabajando en ese contexto en particular. La supervisión permite en cierta medida esto que se denomina mucho como distancia óptima, pero que también podemos trasladar y podemos ubicar en el marco de la disociación instrumental, ¿no? Esto será una cuestión bastante importante, en tanto que nos va a permitir luego de cada jornada laboral, de cada encuentro terapéutico, poder llegar a nuestra casa y poder continuar en cierta medida también con lo cotidiano de nuestra propia vida, ¿sí? El hecho de trabajar en lo cotidiano de la vida del otro muchas veces puede tener fuertes implicancias en lo que es la vida del propio sujeto, y para esto es muy necesario lo que es la supervisión, ciertamente, la supervisión en relación al trabajo, pero también el propio proceso terapéutico. Esto completamente desprendido de lo que decían anteriormente, ¿no? La supervisión, sin duda alguna, será una consideración infaltable en cualquier persona que se encuentre trabajando como acompañante terapéutico, pero también el propio trabajo terapéutico en uno mismo, ¿sí? Aquellas personas que por ahí hayan tenido la oportunidad en su debido momento de conversar sobre el concepto de transferencia, concepto de contratransferencia, cómo impactan estos fenómenos en las relaciones y los modelos vinculares que tienen en este caso sería el acompañante terapéutico para con su acompañado, entenderá que será de vital importancia, bien, que nos encontremos lo más fuertemente o lo más fuerte en la medida de lo posible psíquicamente para poder trabajar, ¿no?, con lo que es la salud mental del otro, ¿no? Esto será importantísimo, ¿sí? Y esto, aunque parezca por ahí que sin duda alguna es una obviedad en algún punto, ¿no? Muchas veces no se da, ¿no? Muchas veces no se da, sobre todo y esto es un problema muy nuestro, ¿no? Muy nuestro. Muchas veces por las exigencias las exigencias de la necesidad de trabajo, la necesidad laboral, ¿no? La necesidad que se pone en juego en el propio acompañante terapéutico, su propia vida privada, y por otro lado, el rol que debe asumir ocupado para con esta persona en particular, ¿no? Pero bueno, para esto existe la disociación instrumental también. Bueno, esto que dice Rosana, dejar los prejuicios, ¿no? La mirada del acompañante terapéutico tiene que ser una mirada ajena a los prejuicios a los que se pueden tener, porque en cierta medida todos esos prejuicios estarían rondando y formarían parte de los fenómenos contratransferenciales, ¿no?, que no nos permitiría un abordaje pleno a la integridad de ese otro, ¿sí? Y esto, en cierta medida, nos lleva a pensar que nos trae siempre el trabajo del acompañante terapéutico nos traslada al orden de lo cotidiano de ese sujeto. Rocío dice, si no hay una buena transferencia, esto puede perjudicar en el tratamiento del acompañado. Claro que sí. Gracias Carolina.
Ahora, la cuestión de la transferencia, nos podemos encontrar con que hay transferencias que resultan a modo de resistencias, a modos de obstáculos a los distintos tratamientos, y hay resistencias que lo permiten, ¿no? Em, Se dice no solamente de lo que es el rol del acompañante terapéutico y el trabajo del acompañante, sino también en cualquier práctica donde se ponga en juego la cuestión de la salud, la cuestión de lo terapéutico, ¿sí? Se dice que el 50% de cualquier posibilidad de un buen tratamiento hacia adelante se pone en juego en el buen rapport, ¿no? Que es un concepto que por ahí está traído un poco de otro lado, pero que hace referencia a esta posibilidad de vincular bien con este otro, que en este caso vincular bien con este otro no es tan fácil como por ahí podría llegar a parecer que es, ¿no? Porque hablamos un vincular bien desde la posibilidad que nos permite el rol, ¿bien? Y si tenemos en cuenta las características que se ponen en juego muchas veces en lo que es el trabajo del acompañante terapéutico, la cantidad de horas que tiende a pasar el acompañante terapéutico, que el trabajo, muchas veces el acompañante terapéutico, como bien decía anteriormente, trabaja en el orden de lo cotidiano, y que quizás muchas veces la posición que asuma el acompañante terapéutico con ese otro desde esta cuestión de lo vincular será una posición en donde quizás no se esté llevando a cabo una intervención del orden de lo terapéutico pensado desde la pura técnica, ¿no? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Hace unas semanas atrás leía un autor, en este momento no me voy a acordar de nombres, pero siempre termina volviendo, que propone en cierta medida, dentro de lo que es el rol del acompañante, la posibilidad de hablar por el simple hecho de hablar con nuestros acompañados, ¿no? Y este hablar por hablar, este hablar que no se ocupa de la cuestión plenamente directiva de estar buscando la realización de alguna actividad o de superar algún tipo de obstáculo, este hablar por hablar. Veo que ahora vamos a hablar un poco eso de la cuestión de la matrícula. No quise trabajar en ese vínculo en resistencias por medio de la virtualidad. Claro que sí, Guadalupe. Bueno, no sé dónde estaba, pero bueno, la cuestión del hablar por hablar, ¿no? El hecho de que una persona, aunque en este caso sea una persona que se encuentra sujeta al rol de acompañante terapéutico, tenga una conversación con un otro, un hablar por hablar, en donde se empiezan a desarrollar y se empiezan a generar en cierta medida toda una puesta en juego de un lenguaje al servicio de los intereses de ese otro, ubica a ese otro en la posición de persona, ¿no? Y eso es importantísimo. Y por ahí esto que uno dice y que suena como algo completamente normal y que por ahí nos cuesta pensarlo como una intervención que pueda gozar de cierto valor. La realidad es que esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en principio, y esto también tiene que ver muy con la historia del acompañante terapéutico. Veo que ahí dicen Rossi, no era Rossi el autor, pero bueno, Rossi sin duda alguna ha sido una de las palabras al momento de escribir, no mayores. Pero retomando, por ahí lo ojo que lo han tomado de Rossi. Como es en esto sin duda alguna, esto de poder mantener una charla del orden de lo cotidiano, como puede llegar a tener cualquier persona, permite en cierta medida poder vincularse con esa realidad, poder empezar a construir en toda la medida y también en cierta medida subjetivar esa realidad que por lo general muchas veces tiende a mostrarse como disruptiva. Y esto se encuentra muy ligado también a los orígenes de lo que es el rol del acompañante terapéutico y por lo general a las patologías a las que se las tenía más asociadas, ¿sí? Esto porque por lo general cuando se hablaba del rol del acompañante terapéutico, hoy sabemos que la disponibilidad en cuanto al trabajo es bastante más amplia, pero en un primer momento estaba muy asociado a lo que son los cuadros con psicosis, ¿no? Muy asociado a los cuadros con psicosis. Cosa que hoy en día también se encuentra asociado a lo que es el mundo de la psicosis, pero ciertamente también el acompañante terapéutico ha sabido ir abriéndose distintas puertas y poder trabajar no solamente en estos casos o en estos trastornos mentales más graves, sino poder inmiscuirse en algunas otras áreas en donde también era necesario y también era bienvenido.
Porque lo que va a primar por sobre todo, por detrás de la idea y la figura del acompañante terapéutico, es que el hecho de vivir en sociedad, el hecho de encontrarse con la comunidad y de poder empezar a crear nuevos vínculos para con otros, eso también formará parte de lo que es la salud mental de ese sujeto, ¿sí? En este presente es muy difícil o prácticamente imposible pensar que la salud mental depende solamente de las estructuras psíquicas de esa persona. En todo caso sería la estructura psíquica de la persona con la que estamos trabajando en relación con la del acompañante y en relación con las del vínculo familiar y en relación para con la comunidad con la que pueda llegar a relacionarse, ¿no? Así que esto será como importantísimo, ¿sí? Ahora, volviendo un poco a la cuestión de la cotidianidad del trabajo, del rol de trabajo del acompañante terapéutico, como bien decíamos, se insertará dentro del orden de lo cotidiano, ¿sí? El acompañante terapéutico tiene como tarea indispensable trabajar en lo cotidiano de ese sujeto, ¿sí? Y como bien decían anteriormente, dentro de los objetivos más claros se encuentra poder contribuir a una mejora en la calidad de vida, ¿sí? El trabajo del acompañante terapéutico no está tan ligado a poder trabajar con la conflictiva intrapsíquica de ese sujeto, aunque sin duda alguna la va a tener en cuenta, ¿sí? Porque en todo caso esa área es más competencia del psicólogo, ¿sí? Sino que en el caso del rol del acompañante priorizará más los aspectos relacionales del mismo, ¿sí? Y cómo desde estos aspectos relacionales podrá alcanzar una mayor participación en los espacios sociales y públicos. Bien, justamente el día de ayer me hacían una pregunta en una clase en donde me preguntaban de hola, buenas tardes a los que se van ingresando, en donde me preguntaban que con respecto al rol del acompañante terapéutico, de por qué no era conveniente, en principio, pues, sacando por otro lado la cuestión ¿no? de las competencias, ¿sí? No solamente por la cuestión de las competencias, por qué no era conveniente que el acompañante terapéutico interprete, ¿no? Y sacando la cuestión de la pura competencia, ¿no? En donde eso es competencia, en todo caso, del psicólogo que formará parte del equipo terapéutico. También por la estrategia con la que se ha pensado ese abordaje terapéutico al momento de querer llamar o de querer hacer intervenir a un acompañante terapéutico en la cotidianidad de ese sujeto, ¿sí? Y esto debido a que nosotros por lo general lo que tenemos que pensar es que el acompañante terapéutico puede aparecer en distintos momentos del desarrollo del tratamiento, ¿sí? Esto es una realidad, puede darse de manera muy temprana o puede darse quizá de manera más avanzada. Lo importante, de una manera u otra, es que siempre que se introduce un acompañante terapéutico, por lo general debería haber, y esto hablo en potencial porque muchas veces sabemos que estas cosas no se dan de la mejor manera, pero debería haber un equipo terapéutico respaldando esa toma de decisiones, ¿sí? Ahora, en la medida que se solicita un acompañante terapéutico, se lo tiende a hacer con ciertos objetivos medianamente claros. Ahora, si el acompañante terapéutico se encontrara fuera de lo que es el rol, y en este caso desviase en su rol y su práctica formal para trabajar quizás de una manera más psicológica o más vinculada al rol del psicólogo, sería quizás la mejor forma de decirlo, la pregunta que quizás deberíamos hacernos y que a esta pregunta que me hicieron me lleves, ¿para qué necesitaría esta persona dos personas oficiando desde el mismo rol, en este caso desde el rol del psicólogo, ¿no? Y la realidad es que la pregunta cae de madura y se entiende de por sí sola, que lo que esta persona necesita en tanto dispositivo y armado de una estrategia terapéutica no son dos profesionales oficiando desde el mismo punto de vista, sino dos profesionales tratando de abordar y de abarcar distintos frentes. Y en la medida que este trabajo sea abordado por distintos frentes, tener un entendimiento de ese sujeto y un abordaje terapéutico bastante más complejo. Si la persona que se encontrara trabajando como acompañante terapéutico se encontrara fuera de rol, sin duda alguna, la pata en sentido metafórico, ¿no? Pero las intervenciones para las que fue pensado, las intervenciones de ese acompañante, quedarían al descubierto, ¿sí? Y no le estaría llevando a cabo a nadie.
Y esto sería como, sin duda alguna, desperdiciar un excelente dispositivo al servicio de la, em, ¿cómo es? De la socialización, ¿sí? Bien, el equipo es indispensable. El AT no se matricula. Bien, sí, el AT no tiene matrícula. Bien, el acompañante terapéutico no tiene matrícula. Sí, se cuenta con un número de resolución que permite lo que es la entrada al mundo laboral, ¿sí? Pero no posee una matrícula, ¿sí? Bien. Con respecto a esta idea del orden de lo cotidiano, ¿sí? Y, y por otro lado, a tratar de contribuir al armado de lo que es la trama social de ese sujeto, ¿sí? Un gran apoyo al rol del acompañante terapéutico ha sido lo que se denominó como teoría de redes, ¿no? Que en este momento vamos a introducir apenas un concepto nada más como para tratar de entender al servicio de qué se encuentra esta teoría de redes, ¿sí? La teoría de redes en cierta medida lo que propone, y creo que esto en algún momento lo voy a trasladar al plano más práctico que puedo, ¿sí? Pensemos un poco en cada uno de nosotros mismos. Javier Pérez, el rol de la T en las escuelas. Bueno, Javier, te voy a pedir un poco de paciencia porque vamos a abordar directamente el rol de la T en lo que es las escuelas para el próximo encuentro, ¿sí? Para el próximo encuentro vamos a estar hablando un poco de lo que es el rol un poco no, vamos a estar dedicándole la hora y media a hablar de lo que es el rol del acompañante terapéutico en las escuelas. En lo personal es mi medio de intervención favorito, es donde me siento más cómodo, ¿sí? Ahí muy exactamente, lo veremos el 16. Pero bueno, volviendo un poco a la cuestión de la teoría de redes, ¿no? Y llevándolo un poco al plano quizás de lo personal, como para entender de qué es eso de lo que estamos hablando, qué es aquello de lo que queremos conversar, ¿no? Yo creo que en algún momento, en tanto que todos somos personas, ¿no? En tanto que todos somos personas y tenemos en cierta medida nuestras debilidades, ¿no? Hemos necesitado de la ayuda de un otro, ¿no? Hemos necesitado de la ayuda de un otro. Este otro puede ser un profesional, puede ser un psicólogo, puede ser un médico, puede ser... Pero también hemos necesitado de un padre o de una madre, o por ahí hemos necesitado de un hermano, de un amigo, de alguien que en algún momento nos apoye un hombro, ¿no? Nos dé un hombro en donde nosotros podamos apoyarnos, ¿no? Natalia desde Río Negro, ¿cómo se puede obtener la resolución? Bien, lo que te puedo decir, Natalia, es que todos los cursos que se corresponden al Centro Psicosocial Argentino, que son de validez nacional, son expedidos con el número de resolución que te permite, o pertinente al trabajo, ¿no? Así que nada, eso es una tranquilidad enorme al momento de elegir, ¿no? Bien, ahora volviendo un poco a esto, ¿no? Les consultaba esto. Yo imagino que en algún momento les ha pasado el hecho de necesitar a un otro, ¿no? ¿Esto es cierto? ¿Les ha pasado en algún momento de la historia? Yo imagino que sí, porque esto sería como, creo que es una característica plenamente humana, y por ahí no solamente humana, creo que también mamífera, ¿no? Lo que pasa es que nosotros lo connotamos de una manera distinta. Pero bueno, esto les ha pasado, ¿no? Todos necesitamos de la mirada de otro, dice Trini. Bueno, ciertamente, desde un punto de vista constitucional también, tratar de reconstruir la trama social es muy importante en el paciente. La contención, dice Rocío. Y ciertamente, Marlene habla de, bueno, que en Entre Ríos sí. Bueno, hay una cuestión ahí legislativa a tener en cuenta también, seguro. Ahora, en la medida que somos sujetos que necesitamos de la contención de un otro, ¿sí? Que necesitamos de la contención de un otro, en principio, si nos ubicamos en lo que es la primerísima infancia, necesitamos plenamente del trabajo, del esfuerzo, de la contención, del sostenimiento de un otro para poder sostenernos, ¿no? Para poder continuar con vida, empezando desde ese momento que somos completamente dependientes del cuidado de un otro, aunque haya un desconocimiento de esto. Ya nos ubica en la posición o en la necesidad de ciertamente desde el momento cero de un otro, ¿sí? De la necesidad de un otro.
Ahora, la realidad es que las intervenciones terapéuticas que va a proponer el acompañante terapéutico van a estar todas muy ligadas con los aportes de la trama social, ¿sí? Y pensar esto de la teoría de redes sociales, lo que en cierta medida va a proponer como uno de los aportes es que en la medida que este sujeto, que puede ser que debido a sus cuestiones o que al mismo tiempo pueda ser que debido a las complicaciones con las que se encuentra asociadas por ahí determinada patología, tenga estas tramas un tanto o se den rupturas en esta trama social, y en la medida que el acompañante terapéutico pueda ir colaborando en lo que es la construcción de estas nuevas tramas sociales y de vínculos saludables, esto puede permitir sostener y contener dentro de lo que es una red o una trama social natural. ¿Y por qué ubicamos esto de la trama social natural? Porque es una trama social que se va construyendo en relación a la formación de nuevos vínculos y nuevos lazos, como tenemos todos, ¿no? En la medida que podemos, que construimos esta red social natural y que al mismo tiempo se puede ir relacionando con lo que son los distintos dispositivos terapéuticos, el sujeto se verá bastante más contenido, no solamente dentro del plano del orden de lo terapéutico, que son distintos tipos de dispositivos, pero también quizás desde una perspectiva familiar, ¿sí? Que la cuestión familiar, en el orden de lo patológico, tiene una impronta muy, muy, muy importante. Bueno, Trini propone la idea de la supervisión y de la otra mirada, claro que sí. Es muy importante el hecho de poder contar con la mirada de un otro, y en caso de que no nos estemos dando cuenta de cierta cuestión que por ahí para otros es evidente, tener a alguien que nos la señale, ¿sí? Yo creo que hay algo que se viene gestando en todas las prácticas, no solamente en la práctica del rol del acompañante terapéutico, pero es abandonar la mirada omnipotente del profesional único que pueda abarcar todas las funciones y todos los tratamientos y sacar solo adelante un paciente, ¿no? Abandonar esta mirada omnipotente, en principio, es poder luchar contra el propio narcisismo, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Pero al mismo tiempo entender que uno forma parte de un equipo que al mismo tiempo incluirá lo familiar, para poder trabajar en pos de, en este caso, en el caso nuestro, el acompañado, ¿sí? Ahora, en lo que se corresponde a la teoría de redes que bien decía anteriormente, si hay algo que nos ha dejado claro el modelo médico hegemónico, el modelo psiquiátrico clásico, es que mantenerse alejado de lo que es la trama social tampoco produce nada bueno, ¿no? Entonces, en la medida que la persona se va constituyendo, que va armando su trama social y que se puede empezar a relacionar con otros, y que esto empieza a funcionar de manera más orgánica y que tiene cierta vida y podemos ubicar dentro del orden de lo natural, esta persona se encontrará en contacto con lo que es la realidad, ¿bien? Pero una realidad construida con otros, y en tanto que es construida con otros, entenderemos que pertenecerá o que compartirán aquellos significantes que nos ubican a todos dentro de todo en el mismo plano, ¿sí? Bien, ahora, bien, estábamos hablando de lo que es el trabajo del acompañante terapéutico en el ámbito de lo cotidiano, ¿sí? En el orden de lo cotidiano del sujeto. Y la realidad que en este orden de lo cotidiano nos vamos a encontrar con que hay se pueden encontrar o se pueden subdividir distintos ámbitos de intervención, ¿sí? Se pueden encontrar distintos ámbitos de intervención en donde quizás los cuatro más recurrentes o los cuatro más clásicos son el ámbito institucional, ¿sí? El ámbito institucional, que es aquel ámbito que está más ligado a lo que es la internación, ¿bien? Se puede empezar a trabajar con una persona que se encuentra atravesando un proceso de internación, ¿bien? Por lo que ese sería un ámbito de intervención del acompañante terapéutico. Pero también tenemos el ámbito ambulatorio, ¿sí? En donde se ha empezado a gestionar este transitar entre la institucionalización, ¿sí? Y en este caso la salida y empezar a formar parte de lo que es el contexto social, ¿sí? Por lo que acá ya tenemos dos ámbitos de intervención que en cierta medida pueden ser un tránsito entre uno y otro, ¿bien? Podemos
entender de maneras diferenciadas. Luego tenemos el ámbito domiciliario, ¿sí? El ámbito domiciliario, en donde el trabajo, al comienzo sobre todo, Alejandro, bien, eso vamos a hablar también un poco del aporte del rol del acompañante en lo que es el equipo, ¿sí? Pero el ámbito domiciliario, por lo menos a los inicios, ¿no? A los inicios del acompañante terapéutico, era un trabajo que estaba muy oficiado a tipos de trabajo de contención como de 24 horas, obviamente no siempre por el mismo acompañante, ¿no? Pero que con el paso del tiempo fue modificándose en tanto que se entiende que el trabajo es en lo cotidiano, por lo que muchas veces vamos a trabajar dentro de lo que es el propio caldo, ¿no? de conflictos quizás muchas veces más importante, que es el domicilio de esa persona, ¿no? Entonces, el trabajo dentro del orden de los domiciliarios era una de las áreas de intervención quizás más frecuentes por parte de los acompañantes terapéuticos. Y por qué no también, el hecho de hacerlo domiciliario no quiere decir que no puedan haber intervenciones con tendencia hacia afuera. De hecho, como que sería lo más esperable y lo mejor para poder extenderlo a esto que se entiende como comunitario o la comunidad. Y como bien preguntaban hace un rato, como cuarto y último, por lo menos de los más conocidos, tenemos la integración escolar, ¿sí? Esto que es este ámbito de trabajo en donde se trabaja, valga la redundancia, en una institución con una finalidad educativa. Y en particular, si bien es el ámbito de trabajo donde yo más he transitado mis años como acompañante terapéutico, es aquel que quizás en donde podemos llegar a encontrarnos con mayores disonancias entre el rol del acompañante por un lado y las expectativas que tiene la institución por otro, ¿no? Y esto ¿por qué lo digo? Y porque estamos hablando de un dispositivo de salud mental, este agente, ¿no? Que es el acompañante terapéutico, en una institución que tiene como un objetivo más central, que es el de la educación, ¿sí? Desde una perspectiva bastante más pedagógica. Entonces, en este caso, muchas veces los encuadres se terminan superponiendo y deben acomodarse de tal manera que el acompañante terapéutico pueda oficiar su rol de agente de salud entre toda una serie de contenidos pedagógicos, ¿no? Cosa que a mí en lo personal me resulta como súper interesante, ¿no? Pero que demanda a veces ciertas exigencias extras, ¿sí? Ahí estoy leyendo que Lorelei dice que en la provincia de Santa Fe, como acompañante terapéutico, no se puede ingresar en las escuelas. Yo soy de Buenos Aires, he trabajado en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, y llevo 8 años trabajando, de los 8 años en escuelas, en distintas escuelas, ¿no? Y la verdad que por lo menos acá se encuentra permitido y muchas veces nos terminan agradeciendo al final, ¿no? Ahí tenemos una pregunta de Star, ahora ahí contesto Star. Bien, muy buena, pero quiero hacer una pregunta, dice Star, ¿cuándo empezaste a trabajar como acompañante terapéutico? Se trabaja en equipo. ¿Cuándo empecé a trabajar como acompañante terapéutico? Y tengo 8 años, así que estamos en el 2020, fue allá por el 2012. Allá por el 2012 empecé a trabajar como acompañante terapéutico. Mi primer acompañamiento fue en una escuela. Empecé trabajando directamente en lo que es el ámbito escolar y nunca más me fui, ¿no? Y con respecto a cuando, fue hace 8 años ya, y tuve siempre la suerte de poder trabajar en equipos, ¿sí? Distintos equipos. Esa es una cuestión que nunca está de más repetir, que es el hecho de que el acompañante terapéutico siempre trabaja en equipo, ¿sí? Siempre trabaja con un equipo, siempre trabaja supervisado, y siempre el armado de las estrategias terapéuticas son o deberían ser, ¿no? Acá aparece de vuelta la cuestión del debería en relación a lo que es. Siempre deberían ser consultadas, armadas y elaboradas de manera grupal, en tanto que de esa manera el acompañante terapéutico tiene una mejor posibilidad de acción para con su acompañante, ¿sí?
En mi caso personal he trabajado los 8 años en distintas instituciones educativas y a contraturno en algunos trabajos dentro del orden de lo domiciliario, ¿sí? Sin duda alguna, el trabajo en escolaridad es un trabajo que tiene sus distintas particularidades, no sé si le diría en dificultades, pero sí sus particularidades. Y, y en lo personal lo he disfrutado muchísimo, lo he disfrutado, bueno, ahora estamos en esta situación un tanto particular, pero sin duda alguna lo he disfrutado muchísimo. Pero bueno, también he sido una persona con suerte al momento de encontrarme con las personas que me han tocado trabajar, ¿no? Bien, bueno, bien. ¿Cuáles son los objetivos generales del rol del acompañante terapéutico, entendido que trabaja desde el orden de lo cotidiano? ¿Sí? En principio, uno de los objetivos generales es la de poder expandir el territorio de lo terapéutico, ¿sí? Es poder expandirlo. ¿Qué es esto de poder expandirlo? Para esto hace falta que pensemos un poco en cómo es un dispositivo terapéutico sin la presencia del acompañante, ¿no? Eso sé que es algo como por ahí como muy pavo, ¿no? Pero creo que nos va a hacer bien pensarlo un poco de esa manera. Tenemos determinado paciente X que va una vez por semana al psicólogo, que tendrá fonoaudiólogo, fonoaudióloga, que tendrá, si es que necesita psicopedagogo, no importa, tendrá lo que tendrá, ¿sí? Ahora, por lo general este tipo de dispositivos terapéuticos, que son ciertamente importantísimos, ¿sí? Yo no estoy haciendo mella en ningún dispositivo terapéutico. Emiliano dice, tal cual es su profesora a nivel inicial y acompañante terapéutico, que está actualmente como maestra como maestra de apoyo con mi acompañado. Y este año arrancamos la secundaria y coincido que es un hermoso año de la escolaridad trabajar y bien. Bueno, me alegro que compartas la opinión. ¿Quién pide la T en la escuela? Bien. Acá tenemos una situación. Siempre el acompañante terapéutico, esto no quiere decir de que no pueda haber una sugerencia por parte de la escuela, pero siempre lo que es la figura del acompañante terapéutico debe pedirle un profesional de la salud, ¿sí? Siempre el pedido debe partir de lo que es un profesional de la salud. El problema más grande muchas veces está cuando hay un pedido por parte de un profesional de la salud al cual la escuela no quiere prestar atención. Ahí podemos tener un primer conflicto del orden de lo institucional, si se quiere, ¿no? Pero también puede ocurrir que haya, y esto no con cierta suavidad, porque sabemos que hay ciertas situaciones o condiciones legales que esto no lo avalan, ¿no? Pero puede haber cierta sugerencia por parte del equipo dentro del marco de la institución educativa, ¿sí? Cierta sugerencia, podría hablar, pero siempre el que pide el acompañante terapéutico se corresponde a un profesional del orden de la salud, ¿sí? Veo que Trini, a ver, hay que validar esa mirada que hay sobre el acompañante terapéutico, como si fuera que solo vamos a cuidar, como lo puede hacer cualquiera. Tenemos que hacer valer nuestro trabajo, horarios, comunicación con el equipo. No dejemos que nos dejen fuera, necesitamos trabajar en el equipo, no solo somos un bastón. Completamente de acuerdo con vos, Trini. Ciertamente la figura del acompañante terapéutico es una figura que quizás en algunos círculos se encuentre un tanto no comprendida, ¿no? O denostada, o al que solamente se le acusa, ¿no? Se le pone esta etiqueta del ayudante, ¿sí? Pero en el caso en ese caso en particular depende exclusivamente de nosotros, ¿no? De nosotros en la medida que llevemos a cabo nuestra profesión con la dignidad correspondiente y con la seriedad con la que se merece ser llevada a cabo. Poder en todo caso representar aquello que entendemos que un acompañante terapéutico es, ¿sí? Eso sería también una cuestión como a tener bastante en cuenta, ¿no? Ponernos en la posición en la que entiendan que somos un dispositivo necesarios, sobre todo para ese otro, ¿sí? Ahora, como bien decía anteriormente, dentro de los objetivos generales, uno de los más importantes es expandir el terreno de lo cotidiano, ¿sí? Expandir el terreno de lo cotidiano.
el expandir al terreno de lo cotidiano las características terapéuticas. ¿Y esto por qué? Porque si pensamos que un sujeto tiene sus correspondientes terapias en tal día de la semana, en determinado horario que dura de tal horario, y que luego se vuelve a la casa, que está muy bien, que esos dispositivos deben existir, ¿sí? Esos dispositivos son completamente necesarios. No estoy, por favor, no quiero que se malentienda lo que voy a decir. Lo que permite el acompañante terapéutico es entre sesión y sesión, o entre sesiones y sesiones, permite un expandimiento de la estrategia terapéutica que quizás se ha empezado a desarrollar en el consultorio, ¿sí? En tanto que el psicólogo, supongamos que fuese solamente el psicólogo, y el acompañante terapéutico se encuentran trabajando en conjunto, ¿sí? Esto será importantísimo en el momento del trabajo, porque aparte de permitir esta expansión del marco del orden de lo terapéutico, al mismo tiempo también va a expandir lo que se corresponde a la gradualidad de las intervenciones. Se pueden hacer intervenciones quizás un tanto más gradualistas, o se pueden sostener las mismas intervenciones, pero el acompañante terapéutico puede formar parte de la resolución de aquellas mismas intervenciones o tareas que muchas veces dentro del marco de lo psicológico se denominan tareas para el hogar, ¿no? En aquellas intervenciones que son llevadas hacia afuera del marco de lo exclusivamente ligado al consultorio, ¿no? Entonces la figura del acompañante viene muy bien, muy bien para ese tipo de sostenimiento de tratamiento terapéutico, pero también viene muy bien para promover lo que es el desarrollo del proyecto de vida del sujeto, ¿sí? Lo que es este desarrollo de proyecto de vida, pues para que si se me cae todo, el desarrollo del proyecto de vida. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta que quieran ir haciendo? Se me hizo un... me pasa a cada rato, como que se me hacen como lagunas, ¿no? Pero bueno, esas son algunas de las estrategias u objetivos generales dentro del rol del acompañante terapéutico. ¿Hay alguna entidad que brinda el título de AT a distancia? Pregunta Jimena. Sí, en este momento, sobre todo con esta iniciativa de la cuestión de la pandemia y demás, hay muchas escuelas que se encuentran trabajando de manera online. Podés consultar incluso en SED Arrecifes, que está trabajando de manera online, y por ahí te puede llegar a orientar en relación a lo que es la certificación a distancia. Pero sí, en este momento sí se están, y antes también sé que había distintos tipos de organismos que entregaban este tipo de cursos a distancias. Guadalupe, soy acompañante externo con acompañados en primaria y secundaria. Actualmente de forma virtual. Esta modalidad en mi caso afecta al rol, ya que termino actuando por pedido de los equipos más que como una maestra integradora. Claro, bueno, esas son algunas de las problemáticas que tenemos, no solamente en este momento a consideración, pero esto es una cuestión personal, no solamente del orden de la pandemia o de esta situación de virtualidad, sino muchas veces también ligadas a lo que es el trabajo en escolaridad, ¿no? Es tratar de ubicar al acompañante terapéutico en un rol que por ahí le corresponde más a una maestra integradora, ¿no? Y estos son un poco de aquellas cuestiones o aquellas funciones que tienden a mezclarse según el contexto, ¿no? Tiene bastante que ver con esto, ¿no? Ahora, como para ir en cierta medida haciendo como un resumen, ¿no? de qué es esto del acompañante terapéutico, como para tratar de entender, ¿no? O de pensar en pocas palabras qué es esto de ser un acompañante terapéutico. Podemos decir, o lo que por lo general decimos del acompañante, es que es un agente auxiliar en salud mental, ¿sí? Es un agente auxiliar en salud mental que podrá ser solicitado, ¿no? Teniendo en cuenta las necesidades del paciente o del acompañado con el que vaya a trabajar, ¿sí? Que de las funciones más importantes, que van a abarcar otra serie de cantidad de funciones, es poder ser un agente resocializador, ¿sí? Con esta tendencia nuevamente sociocomunitaria, ¿bien? Hay una palabra que a mí no me gusta mucho, pero que dice que el acompañante terapéutico es un mediador, ¿no? Yo particularmente no lo pienso como mediador entre el dispositivo terapéutico
más clásico, ¿no? Más de consultorio y entre el acompañado, sino que en realidad me gusta pensarlo más como nexo, ¿no? Me gusta más pensar como un nexo, como un enlace, no tanto como mediador por la connotación que la palabra mediador tiene, ¿sí? Rocío, muchas veces se confunden las tareas de los docentes y del AT. Los AT debemos cumplir el proyecto terapéutico, no el pedagógico, dice Rocío, claro. El AT son los ojos del equipo, se encuentra en un lugar privilegiado ya que trabaja dentro del marco de lo cotidiano, dice Natalia. Bueno, y ahí veo que se están, nada, bien. Ahora, pero para a mí en lo personal, en lo particular, hay una de las definiciones, no sé si es una de las definiciones, pero hay una de las características que es la que más me gusta de lo que es el acompañamiento terapéutico, y es pensar al acompañante terapéutico como un agente de cambio, ¿no? A mí en lo personal me parece que pensar al acompañante terapéutico como un agente de cambio es importantísimo porque nos ubica ante la situación de tener que plantearnos dentro de nuestro rol que nosotros hemos llegado para que se den ciertas modificaciones en la vida de ese sujeto, que quizás sin la presencia de este nuevo dispositivo que trabaja en concordancia con un equipo mayor, quizás no hubiesen podido lograrse, ¿sí? Bien, ahí Erika hace una pregunta. Realmente, Erika, no lo sé, no lo sé. Debería averiguar. La verdad es que no lo tengo claro. Sinceramente, no lo sé. Si hay alguien que tiene claro esa información con respecto a deudar materias, por favor, y si sabe algún tipo de resolución, avisa o comenta por acá abajo. Si realmente desconozco totalmente, ¿sí? Pero bueno, entonces volviendo un poco a esta cuestión de el acompañante terapéutico como agente de cambio, ¿sí? Salomé me dice que formación, bueno, al comienzo decía que en principio soy acompañante terapéutico y me encuentro formándome en lo que es el mundo de la psicología, por lo que quizás mi orientación más fuerte se corresponde a los aspectos técnicos psicológicos, ¿sí? Bien, el AT es un agente de salud que hace bien, sí, Alejandro, yo particularmente prefiero pensarlo más así como nexo, no tanto desde la palabra mediador, porque el mediador a mí me da como aquel que tiene, es por una cuestión de formación también, ¿no? Mediador es aquel que se encuentra entre dos posiciones quizás un tanto antagónicas y tiene que llegar a cierta resolución de conflicto. A mí mucho como que no me va la palabra mediador, pero sí quizás el término nexo, el término enlace, ¿no? Esta persona que posibilita, ¿no? Que hace de medio, de puente, me gusta bastante más. Me gusta bastante más. Pero bueno, sin duda alguna, volviendo, esto pensar el acompañante terapéutico como un agente de cambio me resulta como una de las consideraciones más importantes y creo yo al mismo tiempo una de las urgencias que tenemos que tener en cuenta al momento de trabajar. No, creo que no se puede trabajar ya que bueno, ahí Natalia está contestando la pregunta anteriormente dicha. Y esto debido a que, en principio, y esto se corresponde también nuevamente a cierto profesor que he tenido en algún momento, en donde cualquier dispositivo terapéutico llega a la vida de un paciente para generar algún cambio, ¿sí? Si hay un dispositivo terapéutico poniéndose en juego en la vida de un sujeto, es porque ese sujeto se está viendo ante la necesidad de ese momento de generar cierta modificación hacia otro rumbo, hacia otro lado, o podemos pensarlo desde la ganancia de ciertas nuevas competencias, si es que pudiésemos pensarlo desde ese punto de vista, ¿no? En la medida que nos encontremos trabajando con un sujeto y que nosotros observemos y podamos ser conscientes de que no estamos siendo este motor de cambio que quizás este sujeto o esta persona o este acompañado o este paciente del modo que más les guste nombrarlo a ustedes, en la medida que no estamos pudiendo ser este motor de cambio, ¿sí? Quizás debamos replantearnos si es que hay algo que se encuentra fallando, no sin antes entender en cuenta de que los procesos terapéuticos todos llevan su correspondiente tiempo, ¿sí? Todos llevan su correspondiente tiempo. Los procesos terapéuticos llevan un tiempo. En el caso del acompañante, y esto aquellos que son acompañantes, aquellos que se van a recibir de acompañantes, aquellos que se encuentran trabajando en este momento lo saben mejor que nadie, esta famosa frase inicial de todos los trabajos, ¿no?
tómate las primeras semanas para vincularte, tienden a decir, o por lo menos en mi experiencia, que creo que he tenido bastante suerte en la vida, me han dicho, primero vincula, ¿no? Y esto me resulta que es importantísimo, importantísimo, y ya de entrada sabemos que en la medida que uno vincula, ¿no? En la medida que uno vincula con otro, bueno, esto va a llevar cierto tiempo que de antemano sabemos que se corresponden a los procesos terapéuticos necesarios para poder trabajar, ¿no? Veo que acá hay un mensaje como un tanto largo, me llaman a la escuela número 8 de Mercedes, como benedicta, estuvimos discutiendo bien sobre este tema y la falta de responsabilidad vocacional, chicos. Me dijo que me van a empezar a implementar que tengan referencia de modo en equipo. Bueno, sí. Sí. Aquí en Trini. Bueno, sí, ciertamente. Por eso es una de las cuestiones que creo que hablábamos anteriormente, en aquellos que debemos jerarquizar la vocación, en este caso el oficio, el rol del acompañante terapéutico, somos nosotros, ¿no? Sin duda alguna somos nosotros, y esto será importantísimo al servicio del trabajo, ¿no? En la medida que nosotros podamos ir ganándolos un lugar desde un punto de vista, desde un aspecto ético, desde que podamos tomarnos los trabajos con los que estamos trabajando de una manera responsable y entendiendo que estamos trabajando con personas y que no estamos en una cinta de producción armando partes de nada, creo que vamos a tener, vamos a ir a un lugar bastante grande, ¿no? Bien. Ahora bien, hasta acá ya veo que nos está quedando un poco tiempo. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? ¿Algo que quieran consultar? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Bien, ciertamente la importancia del vínculo. Hay un tema que por lo general yo converso siempre con las personas, con los estudiantes de los cursos de acompañante terapéutico. Bueno, soy, algo que no dije de mí es que soy profesor en distintas sedes, en las distintas sedes construyendo alternativas. Y hay algo que en lo personal está muy ligado a algunas cuestiones que decían anteriormente, ¿no? Bueno, la cuestión de la temporalidad, ¿no? Esto que dice Emiliano. Pero bueno, una cuestión que tiendo a charlar siempre con los estudiantes del curso de acompañante terapéutico se corresponde a esto de esto que denominaba anteriormente como distancia óptima, ¿no? Esto que yo planteaba también como disociarse instrumentalmente y que al mismo tiempo se nos pone en juego con lo que es el rol. Y con esto ya vamos cerrando y vamos a dejar para la clase que viene hablar directamente de lo que es integración, el trabajo en escolaridad. Pero bueno, hay una cuestión que para mí es como fundamental decir, que en la medida que uno empieza a entender la existencia de fenómenos transferenciales, fenómenos contratransferenciales, ¿no? Que entiende la importancia del vínculo, también ocurre que en la medida que uno necesita de esto que es la distancia óptima o la disociación instrumental, ¿no? Que por una cuestión prácticamente de definición es esto de poder disociarse, poder dejar de lado aspectos de la propia personalidad para poder tomar otros. En este caso, estos otros que se toman son en relación a poder ocupar el rol para el que uno se ha formado, ¿sí? En ese punto muchas veces caemos en la tentación de creer que la mejor manera de disociarse instrumentalmente o de generar esta distancia óptima es generar tal distancia, ¿no? Que no permita en todo caso que poder generar un vínculo con este otro termine nublando nuestra capacidad de análisis objetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cierto entendimiento en relación a esto, en donde se piensa que, y esto para mí considero que es importante, pero vamos a hacer cierta salvedad, ¿sí? En donde la persona al tomar esta distancia entiende que se puede ubicar en una posición de análisis de datos, de analizador de datos, y a la medida que se encuentra analizando datos y puede extraer con mayor precisión las distintas conflictivas de la realidad de este sujeto, pueda llegar, si se quiere, a generar o a producir intervenciones bastante más eficaces, ¿no?
Y esto que sin duda alguna en cierta medida, salvando las grandes distancias, será necesario poder hacer un análisis de la situación, más no así de los contenidos psicológicos del sujeto, pero sí de las distintas situaciones para poder entablar estrategias suficientes y necesarias, que no nos quite eso la posibilidad de poder vincular de una buena manera, de poder generar un quantum de empatía, y siempre desde el rol profesional propongo yo, aunque esto pueda llegar a resultar un tanto raro de poder conversar, poder llegar a generar un vínculo lo suficientemente fuerte, pero al mismo tiempo desde el rol, que permita que las intervenciones terapéuticas que uno pueda llegar a realizar, siempre pensemos que ahí debería haber un equipo a la espalda del acompañante terapéutico, tengan una mayor fuerza y una mayor capacidad de poder ser llevadas adelante, ¿no? Esto será como muy muy importante, y al mismo tiempo nos supone un gran desafío. ¿Por qué un gran desafío? Porque en la medida que entendamos que disociarse instrumentalmente no es esta posición de separarse lo suficiente como para tomar datos objetivos, sino poder ubicarse en ese término medio, en ese filo de la navaja, en donde vincularse con el otro es posible y al mismo tiempo vincularse en un término justo, en donde este otro pueda llegar a contar con nosotros y al mismo tiempo entender las implicancias del rol, será en ese punto donde estaremos sacando la mayor partida de una de las herramientas más grandes que el acompañante terapéutico tiene, que es esto que se denomina como vincular, y que quizás desde otra perspectiva hablaremos de la posibilidad de generar una buena transferencia con este otro, que transfiera en realidad este otro de buena manera hacia nosotros, o poder construir un buen rapport, ¿no? En la medida que haya un vínculo lo suficientemente fuerte, saludable y desde el rol, es que nuestras intervenciones serán más, no sé si más, pero sin duda alguna, mejores y más pertinentes, ¿no? Bien. Bien, sí, leo lo que dice Alicia, esto de tener en cuenta que no solamente somos un agente de salud, sino también un agente de cambio, ¿no? En lo personal me encuentro más, y esto bueno, es solamente una opinión que carece de todo tipo de valor, de todo tipo de valor teórico, pero en lo personal me gusta considerarme más un agente de cambio que un agente de salud, ¿no? La concepción de salud en cierta puede traer ciertas connotaciones con las que uno por ahí no está tan de acuerdo, pero pensarse como un agente de cambio me parece que puede ser pensado de una perspectiva completamente positiva a mi entender, ¿sí? Así que bueno, los voy dejando, ¿sí? Me voy retirando. Espero que hayan podido disfrutar de lo que fue este encuentro. Espero que que les haya servido en cierta medida como para poder conversar o poder dispersar algunas dudas si es que las hubiese. Y nos estaremos volviendo a ver el 16, ¿sí? En este mismo horario, a las 3 de la tarde, para poder conversar más plenamente de lo que es el rol del acompañante terapéutico en escolaridad, ¿sí? Así que les dejo un saludo y nos estaremos viendo. Adiós.